Los conceptos vertidos en el siguiente espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona, institución o grupo parlamentario que lo presenta. Ha llegado el momento de escuchar a la juventud, disfrutar el momento con música, secciones, información, diversión y más. Curul Juvenil. Curul Juvenil. Comienza ahora. 3, 2, 1. Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de el 88.1 FM de Radio Legislativa. Un placer que usted nos esté escuchando a través de este medio que lleva día a día lo que desarrollamos dentro de la Asamblea Legislativa. En esta ocasión un programa más de lo que es Curul Juvenil, un programa que es gracias a la fracción no partidario. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes toda la información que llevamos a cabo desde la Asamblea Legislativa. Y pues sobre todo que hemos compartido este espacio hacia la juventud. Y es por ello que igual nosotros cada vez que tenemos invitados de diferentes sectores los damos a conocer a través de nuestro programa para que usted conozca de primera mano qué es el quehacer de muchas organizaciones juveniles. Hemos tenido también aquí artistas nacionales, hemos tenido personas que representan organizaciones afines a la salud, etcétera. Entonces, este día no va a ser la excepción. Nosotros vamos a estar acompañados por una persona que ha traído mucha historia aquí en El Salvador y estaremos hablando sobre Mangoré. Para ello vamos a tener a un especialista en el tema que le ha dado mucho seguimiento a este tema. Y yo creo de que es muy importante que nosotros conozcamos un poco sobre la historia de Mangoré, ya que hace unos pocos días se presentó una pieza de correspondencia aquí en la Asamblea Legislativa, acompañada pues obviamente por diferentes diputados de diferentes fracciones legislativas, de lo cual pues nos estará hablando un poco Luis Monzón, quien es nuestro invitado especial este día y nos estará hablando un poco sobre ello. Luis Monzón, quien me decía él fuera del aire que es más bien conocido como Lobo. Así es que Luis, bienvenido a los micrófonos de Curul Juvenil de Radio Legislativa 88.1 FM. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación, diputado. Gracias a todos en la Radio Legislativa. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Qué bueno que vamos a estar hablando de la cultura, el arte y la historia de El Salvador. Y pues Barrios Mangoré definitivamente es hablar de El Salvador. Eres director y productor, vea. Así es, soy director y productor, abogado también. Y de pues todo un poquito también, es cierto. Algo bien común por estos días, ¿no? La gente siempre busca andar en la rebusca, estar en la jugada. Y pues si a uno le gustan muchas cosas, uno no debe detenerse, debe buscar lo que siempre le gusta. Ya, pues por ahí vamos. Así entre director, productor, abogado, artístico, ¿qué es de lo que más te ha apasionado y a lo que decís vos, esto me gusta más? Definitivamente me gusta. Tengo que decir que inicialmente la música es mi pasión número uno desde pequeño. Es la que me abrió el camino para todo lo demás, inclusive para las leyes, aunque muy pocos lo entiendan, pero la música te da aquel sentimiento de paz, sentimiento de buscar, sentimiento de conocimiento, te ayuda en tus reflejos, te ayuda en tu oído, te ayuda en todo. Y definitivamente la música es muy importante para la sensibilidad del alma. Interesante. Bueno, ya lo escuchaban ustedes que vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la historia de Mangoré aquí en El Salvador, y Luis Monzón pues ha sido una de las personas que ha estado muy al pendiente sobre esta arte, sobre lo que es la música. Estaremos hablando un poco sobre la historia, quién es Mangoré, qué es lo que ha representado para El Salvador, y sobre todo pues también estaremos hablando un poco sobre algunas actividades que se han desarrollado siempre con el nombre de Mangoré, y la propuesta de ley pues que también fue presentada aquí en Asamblea Legislativa. Así es que de esto y más vamos a estar hablando aquí en su programa de Curul Juvenil en el 88.1 FM. No se mueva donde está para que podamos conocer un poco más sobre Mangoré aquí en El Salvador, que también está relacionado con otro país que es Paraguay. Pero cuál es la relación que se tiene con Mangoré entre Paraguay y El Salvador es lo que vamos a estar hablando un poco. Así es que vamos a ir a nuestra primera pausa musical y al regresar vamos con estos temas. Ya estamos de vuelta con Curul Juvenil.
Bueno, y como lo habíamos mencionado anteriormente, estaremos hablando un poco sobre lo que es la historia de Mangoré en nuestro país, ¿verdad? Sobre todo lo que se ha venido trascendiendo, y para ello nosotros tenemos al experto Luis Monzón, quien le ha dado vida, seguimiento a todo lo que es este proyecto de Mangoré, y también estaremos hablando un poco también sobre la pieza de correspondencia que fue presentada en la Asamblea Legislativa hace unos pocos días, en donde esta está en discusión en la Comisión de Cultura y Educación. Bueno, Luis, como tú bien lo mencionaste, es mejor conocido como Lobo. Todos tus seguidores, pues, así me has mencionado que te conocen. Así es que coméntanos un poco sobre quién es Mangoré, cuál es su origen, cuál fue el arte y qué es lo que lo trajo aquí a El Salvador, en donde incluso sus restos están aquí actualmente, pues, en el país. Bueno, Agustín Pío Barrios Mangoré, para las personas que no conocen este nombre, déjenme decirle que es considerado el más grande guitarrista clásico de América. Sin embargo, también muchas personas lo consideran el más grande del mundo. Es un gran nombre decir todo esto, ¿no? Pero es así, la historia de Barrios Mangoré está entrelazada con la historia de América Latina. Él nació en Paraguay, es el paraguayo más reconocido, el guitarrista más grande y conocido de Paraguay. Y así fue como Agustín Barrios Mangoré tiene una historia muy larga con América, ha tocado casi en todos los países de América. Él nació en 1885. Sin embargo, podemos mencionar que su historia también está llena es una historia trágica, una historia apasionada, una historia llena de amor, una historia emocionante y también una historia dramática. Definitivamente hablar de Barrios Mangoré es hablar de aquel guitarrista que decidió no solo seguir aquella vieja escuela clásica de Bach, de Chopin, de los grandes clásicos, de los grandes conservatorios, Tárrega, los grandes guitarristas, lo cual él estudió esa escuela, sus cimientos, pero también es aquel guitarrista que tomaba cada elemento de América Latina, de los países donde él llegaba, y tropicalizaba sus propias creaciones. Es así como las piezas que él creó son muchas que demuestran el sentimiento de América y de los países en exclusiva donde él las creó. Venezuela, Agustín Barrios Mangoré tiene historia en casi todos los países de América, pero tenemos que mencionar que son como en 5 los que tienen la historia más larga: Venezuela, Uruguay, Brasil, Argentina y El Salvador, que fueron casi 5 años que estuvo en El Salvador. Del cual se enamoró. El cual se enamoró, así es, ya vamos a llegar a esa parte. Terminando su formación clásica, pues él en su juventud, él siempre se puede considerar como un bohemio que viajaba, no quería estar mucho en un solo lugar, sino que él quería que el mundo conociera su arte, se enamoraba de los lugares donde él llegaba, la gente lo amaba a él y pues ahí pasaba un tiempo y después viajaba a otro. Siendo así que salió de Sudamérica, pero pasó algo muy interesante. En 1928, en Brasil, él comienza a ingeniarse un nuevo concepto. Un nuevo concepto que se iba a denominar Nitsuga Mangoré. Nitsuga es Agustín al revés. Y Mangoré, para nuestros oyentes, era un cacique de la región de Sudamérica, que dice la leyenda que pues se enamoró de una española, trató de llevársela, lo atraparon, lo mataron, entonces una leyenda trágica también. Él tomó ese nombre de ese cacique, Agustín Barrios Mangoré, y como les menciono, Nitsuga Mangoré, y él lo transformó en un concepto artístico. Se comenzó a vestir de cacique indígena y comenzó a salir a los grandes teatros, los grandes conciertos, vestido de cacique indígena, tocando a Chopin, a Bach y su música propia. Entonces era como un choque cultural, porque estamos hablando de 1930, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. Tienen que entender que la sociedad era más cuadrada, por decirlo así, en esa época. Las élites eran diferentes, la cultura, la educación era muy diferente, no había redes sociales ni televisión, nada de eso. Entonces, que una persona tocara en esa época guitarra clásica, vestida de cacique indígena y otras particularidades de él, era un choque muy, muy fuerte. Entonces, muchos de los guitarristas de esa época, los grandes guitarristas, miraban con recelo eso, como diciendo, bueno, ¿y qué le pasa? ¿De dónde salió? Se está saliendo del huacal, ¿por qué lo hace así? Ajá. Salió de la tangente, y es lo que muchas veces le llama la atención a la población, ¿no? Que salir de la tangente de ver algo tradicional, pero que alguien le pone como que un toquecito, un sazón, entonces eso es lo que hace que llame la atención, y Mangoré lo puso, según tú lo dices. Así es, inclusive en su técnica guitarrística, porque viene otra cosa muy particular de él. Su guitarra, él tocaba con guitarras de cuerdas de metal.
Y eso era tabú para los guitarristas de esa época, porque todos tocaban con cuerdas de tripa de gato, todavía no existían las cuerdas de nylon. Entonces todos lo miraban como, ¿por qué está rompiendo las reglas sagradas de la guitarra clásica? Pero era tan grande su técnica y era un hombre con un gran carisma, que inmediatamente todos se ganaban los aplausos de todos, inclusive los grandes guitarristas clásicos. Entonces, llegando a ese concepto, en 1933 decide abandonar Sudamérica, sale en su gira y en 1933 llega a El Salvador por primera vez. Toca en el legendario Teatro Nacional el 1 de julio, su primer concierto. Tengo que decirles de que inmediatamente se sabía que Mangoré venía a El Salvador. El gobernante de esa época, el general Hernández Martínez, supo de él. Inmediatamente comenzó a indagar sobre él, lo invitó a que viniera a El Salvador, tuvo algo que ver con eso, mandó a sus ministros para que lo recibieran en la terminal donde llegó por barco. Y definitivamente también entraba con el tema del indigenismo, que el presidente quería saber quién era este tipo que venía a decir que era el cacique indígena, ¿verdad? A tocar los grandes clásicos, pero también cuando vio quién era Mangoré, que era un hombre de cultura, que hablaba varios idiomas, diferentes idiomas, etcétera, que no era indígena en realidad, sino que era su concepto artístico, se hizo amigo de él. Y hasta la fecha que murió, pues terminaron siendo amigos. Tanto así de que el general Martínez le escribió una carta que está fechada el 6 de julio, 5 días después de su primer concierto. Sabemos de que le dio conciertos privados en Casa Presidencial. Me imagino a Maximiliano, su familia, sus amigos, sí, sus ministros. De hecho, la idea del general Martínez era que la cultura fuera más amplia en El Salvador, que llegara a los 14 departamentos con todos los problemas que sosteníamos. Nuevamente, recordemos, 1933 estamos hablando. Y le ofreció en esa vez que se quedara, que le ayudara a El Salvador a iniciar su conservatorio de guitarra, su escuela de guitarra clásica. Sin embargo, Mangoré, como mencioné, tenemos que entender que era un bohemio y no le gustaba estar en un solo lugar. Entonces, en ese momento él se le agradeció, pero siguió con su gira. Tengo que mencionarles que ese primer concierto que Mangoré dio también sucedió un hecho histórico que es bien importante para la historia de El Salvador. Alrededor de su tercera pieza, en la noche que comenzó a tocar, había muchas personas que definitivamente querían escucharlo por saber que era un gran guitarrista, pero habían otras que porque eran escépticos de decir, bueno, y este cacique indígena va a tocar a baja Chopin, ¿cómo es posible? Y fueron a ver por curiosidad. Estando allá, Mangoré... Ese día se agotaron las entradas, pero de inmediato. Lleno total, lleno total. Sí. Y más que incluso, no sé, me imagino pues de que en su momento Maximiliano Hernández Martínez ha de haber hecho algún tipo de anuncio, ¿verdad? Incluso sus ministros. No sé si tienes ese dato, no sé si asistió Maximiliano Hernández Martínez en ese su primer concierto. No, a menos que haya sido encubierto, porque él también utilizaba ese tipo de estrategias. No tenemos datos que sí él estaba ahí presente en el primer concierto. Sabemos de que después le invitó a Casa Presidencial. Lo que pasa es que el presidente Martínez era muy cauto con su imagen pública. Sí, si ustedes ven, él no le gustaba mucho participar. Él más tenía mucha reserva, sí, tenía mucha vida privada, a pesar de ser un funcionario público. Y tenemos que mencionar algo importante. Él era teósofo. Y Mangoré era teósofo. Para que las personas entiendan, es una clase de filosofía, pensamiento, tipo de religión, pensamiento filosófico, que en esa época era muy común, según nos cuentan los historiadores, entre las castas militares y de los gobernantes. Y todavía lo sigue siendo, lo que pasa es que ha cambiado un poco con los tiempos, ¿verdad? Pero eso también los unió a ellos, se unieron como amigos, porque ambos eran teósofos, es decir, tenían esos mismos principios. Y después de que se dio ese primer concierto, pues se entabló una larga amistad hasta el día de su muerte. Pero lo que les decía es que en el Teatro Nacional, en el Teatro Nacional, en su primer concierto, tipo la tercera pieza, la gente le pedía, toque esta, toque otra. Entonces él se sintió un poco incómodo, pero Mangoré era una persona muy lista y había preparado que para romper el hielo iba a tocar el himno nacional de El Salvador en guitarra clásica. Ahora, con las investigaciones que hemos realizado con este trabajo del fenómeno Mangoré y El Salvador, pues sabemos que fue la primera vez que un gran artista, y sobre todo de ese nivel, tocar el himno nacional de El Salvador en guitarra clásica. O sea, ya es un antecedente histórico para El Salvador. Y en su momento, pues obviamente en esa época donde nosotros
digo nosotros pues por ser salvadoreños obviamente, éramos muy apegados a los himnos, a los símbolos patrios, ¿no? Y pues obviamente teníamos como presidente a un militar que pues obviamente en sus estudios y todo le enseñan mucho el amor a los símbolos patrios, algo que hemos perdido bastante en El Salvador, y pues me imagino que toda la población al escuchar el himno nacional o ver los símbolos patrios pues sentía que se le enchinaba la piel, vea, como algunas veces se ha dado en el estadio Cucatlán cuando juega la selecta y gritan a todo pulmón, vea el himno nacional y a uno se le enchina la piel porque no lo escuchas tan frecuentemente eso. Pero me imagino que en su momento, pues en la tercera pieza, como tú lo mencionas, cuando se tocó el himno nacional, pues era como que... Exactamente. No sé, en mi imaginación finita es como que todos se pusieron como de pie, algunos quizás hasta lloraron, otros con la piel chinita, hubo de todo. Perfecto, perfecta descripción, y el ejemplo del estadio es lo mejor que he escuchado porque nunca lo había escuchado como ejemplo, pero así es, sí. Exactamente. Dicen las personas que nos narran lo que pasó, pues que así fue, se paró la gente, comenzó a cantarlo, todos emocionados, hubieron llantos y desde ahí fue un gran evento, mucho ruido y una gran excitación en el evento. Entonces Mangoré quedó enamorado del país. Dentro de sus entrevistas también él menciona de que él quedó asombrado que aquí en El Salvador se dio cuenta que habían guitarristas en todas partes, y todavía ahora ustedes se pueden dar cuenta en los buses, en los parques, en todos lados había guitarristas. Sí. Y también mencionó lo que tú mencionaste, que le asombró el patriotismo y el nacionalismo que encontró en este pequeño país. Él no había visto tal profundidad dentro de esos temas en otros, y él viniendo de Sudamérica, sí. Pero él se asombró de eso. De que había mucho amor a la patria. Así era, en 1933. Bueno, entonces regresando a esa historia, él dio muchos conciertos acá, inclusive en beneficio de Rosales, en beneficio de hospitales, viajó en muchos departamentos donde ahora en día, en 2019, uno piensa ir a dar un concierto ahí, no mucho, pero él fue a diferentes lugares, a diferentes pueblos, y así era, él le encantaba que la gente oyera su música, y él le encantaba también ser amado por la gente. Él entonces no tomó la invitación del general Martínez y siguió en su gira. En 1939, tenemos que mencionar, podemos mencionar mala suerte, cosas del destino. Hubieron cosas trágicas en la vida de Mangoré. Por ejemplo, él estaba en gira en el 39, 38, 39, y el embajador de Paraguay en México se lo lleva a Europa. Vamos a tu gira europea. Y en Alemania el régimen nazi ya estaba en boga, y entonces ya no pudo salir y tuvo que tocar, supuestamente solo tocó encerrado en una radio. De ahí, por esos problemas, él se mueve a España. En España está ya la guerra civil española, tuvo que salir de allá. Cuando regresa por ese motivo a América, se va a Venezuela, donde había tenido mucho éxito. Ya habían muerto muchas de las personas que lo habían apoyado y no encontró el apoyo. Entonces él comenzó una gira por el Caribe, llegó a Cuba, que en Cuba sucedió algo bien importante. La pieza más completa y más complicada de Mangoré se llama La Catedral, es muy larga, dividida en 3 secciones, pero la tercera sección no estaba hecha, la hizo en Cuba en esa ocasión, en 1938, y la tocó por primera vez en El Salvador en 1939. Sí. Él la tocó la completa con esa tercera parte en el 39. En El Salvador, nuevamente El Salvador entra en acción. Sí. Pero lo que les decía es que estaba en el Caribe, él fue a México, y en México parece que le dio un ataque al corazón. Entonces eso modificó su pensamiento y su agenda. Regresó a Costa Rica, bajó a Costa Rica, y en Costa Rica tuvo problemas personales porque el padrino, un empresario millonario de allá que lo estaba pues apadrinando en sus conciertos y le había dado posada, se enamoró de su esposa en ese momento, o la coqueteaba, la brasileña Gloria. ¿Por qué razones? Pues no sé. Pero ellos se sintieron que los habían secuestrado, no los dejaba salir, estaban en un bosque allá en Costa Rica, en una gran casa, y no los dejaban salir, y se escaparon. Entonces él se acordó de la invitación del general Martínez y le habló. Allá tengo mi gran amigo Maximiliano Hernández. Así fue, exactamente. Y le dijo: general, hoy sí, quiero tomar su invitación y voy a aceptar lo que usted me ofrecía. Entonces se regresó a El Salvador en 1939. El general Martínez le entregó un cheque como profesor del Conservatorio Olmedo de guitarra, y ahí comenzó su historia final y sus últimos días.
Tengo que decirles que el trabajo soy director del documental Mangoré los últimos días, y se llama exactamente por eso, Mangoré los últimos días, que los últimos días fueron los que vivió en El Salvador. Y pues este documental es exclusivamente sobre la historia de Mangoré y El Salvador, primero que habla sobre ese tema. Entonces, 1939 él llega nuevamente, cuando ya las aguas se calmaron, ya tenía dónde quedarse, todo estaba ya en su lugar, comenzó a dar conciertos otra vez, la gente se dio cuenta que él estaba acá y nuevamente se hizo un boom, volvió a ser famoso. Pero él ya de ese ataque al corazón, podemos decir, y los médicos hacen su evaluación de que se sentía débil, quizás ya algo... premonición de que no estaba al 100%, ¿no? Ya su salud había decaído bastante. Entonces tenemos que decir también, y tenemos que hablar esto, Mangoré siempre quiso dar cátedra, porque él sabía que su forma de tocar guitarra era peculiar y única. No recibió el apoyo en Paraguay, su país natal, ni en ninguna otra parte del mundo. El general Martínez fue el que le dio ese apoyo, por eso El Salvador es el lugar donde él dio clases, el único lugar en el mundo donde él dio clases. Y escogió de 400, 300 alumnos salvadoreños a 12, en realidad fueron 13, 14, pero tradicionalmente se hablan de los 12 alumnos de Mangoré, salvadoreños, que fueron sus discípulos, sí, que fueron los iniciadores de la escuela Mangoré. Curiosamente tuvo 12. Ajá. Cabal, exactamente. Y estos discípulos, como se le conoce, son los iniciadores de la escuela mangoreana de guitarra clásica de El Salvador, que es única en el mundo y sigue viva hasta ahora, porque hasta ahora ya vamos a hablar de lo que se está haciendo y lo se ha hecho. Sí. Los jóvenes siguen tocando a Mangoré y El Salvador sigue amando a Mangoré. Así que, como mencioné una vez, desde ese momento Mangoré amó a El Salvador y El Salvador amó a Mangoré hasta sus últimos días en 1944. Después de eso, pues, él daba clases, se codeaba con el general Martínez, con diferentes personalidades de El Salvador, pero también era un hombre de pueblo. Él vivía en el centro de San Salvador. Estos lugares, el centro histórico de San Salvador que todo el mundo visita, pues ese lugar era donde Mangoré caminaba, donde él salía a pasear, donde lo llevaba a su trabajo, por ahí pasaba. Entonces, 1944, llega 1944, el año en donde derrocan o renuncia el general Martínez. Ahí hay dos versiones, depende de cuál usted quiera tomar. Y curiosamente, a los 2-3 meses Mangoré muere. Ahí se puede hacer un análisis inclusive médico, porque su amigo, su benefactor, salió del poder y inmediatamente él murió. Le dio un ataque al corazón. Hay nuevamente historias hermosas del Salvador que dicen Creo que, no sé, haciendo un paréntesis, Lobo, pudiese yo irme un poco en el pasado y con lo que menciona, y hay historias que también obviamente dan a conocer esto. Después que Maximiliano Hernández Martínez deja el poder, se dan muchas cosas en El Salvador que muchas personas le llamaban: este es el retroceso del Salvador. El Salvador se está destruyendo, El Salvador ha perdido, El Salvador está perdiendo amigos, El Salvador ya no va a ser lo mismo. Y no sé, regresando a esa época, me imagino, pues obviamente Mangoré agarrar una gran amistad con Maximiliano Hernández Martínez, al ver uno de las personas con las cuales él se vio respaldados, pues podría considerar hasta cierto punto su mejor amigo en una situación muy difícil, pues obviamente a él también le afectó. Tengo entendido yo pues que obviamente en el caso Mangoré no desarrolló lo que es una familia aquí en El Salvador estable, entonces su mejor amigo, su familia, obviamente Maximiliano Hernández Martínez. Y obviamente pues todos estamos conscientes de que cuando a un familiar muy querido le pasa algo trágico, pues obviamente también eso te perjudica a ti. Y yo creo que Mangoré hasta cierto punto ya no vio a Maximiliano Hernández Martínez como su mejor amigo, sino que como su hermano, su familia. Y pues obviamente estas cosas le vinieron afectando. Deduzco, ¿verdad? Esto a título personal, de que Mangoré, al ver todo lo que se había construido, todo lo que Maximiliano Hernández Martínez había construido, el legado, el amor a la patria de su pueblo, cómo se vino decayendo todo eso, quizás a él le vino perjudicando, no sé, quizás entrando en etapas de depresión, al ver a Maximiliano Hernández Martínez en una situación muy conflictiva, muy complicada, pues obviamente a él también le afectó emocionalmente y quizás he ahí el tiempo corto de su vida después que Maximiliano Hernández Martínez pues ya no está en el poder, ¿no? Exactamente, la explicación cabe muy bien dicho así. Tengo que mencionar, Mangoré
su círculo interno eran los grandes artistas de la época. Algo que mencionaste es bien importante, el martinato, como se le conoce a la época del general Martínez, uno tiene que darse cuenta de que los grandes artistas de la época apoyaban el proyecto del general Martínez. Sí, claro. ¿Quiénes son esos nombres? Claudia Lars, María de Barata, La Viuda e inclusive Masferrer, Salarrué. Es decir, no tengo que seguir más, el pintor Vides. Es decir, los grandes nombres de la historia de El Salvador, claro, apoyaban el proyecto de Martínez. Y es muy paradójico. Y me atrevería a pensar, Lobo, perdón por la interrupción, personas de renombre conocidos y respetados en El Salvador, pero también internacionalmente. Hemos visto casos de otras personas de otros países donde vienen y hablan, hasta allá escuché de Claudia Lars, hasta allá escuché de Alfredo Espino. Y obviamente de Monseñor Romero, pues ya ni se diga, ¿verdad? En muchos rincones. Una historia nueva. Exacto, pero ¿qué es lo importante de eso? Y todas las personas que nos están escuchando, que los salvadoreños somos personas de mucho talento, hemos sido personas muy reconocidos a nivel internacional, artistas y en toda esa índole. Entonces, por la parte que tú mencionabas también de la cantidad de artistas que apoyaban pues todo lo que... Si no me equivoco, puedo variar un poquito en los datos que voy a dar, quizás puedo flaquear un poco en lo que voy a decir, pero sí recuerdo que el pintor Vides ganó el premio de plástica internacional más importante que nunca más se ha vuelto a ganar en el país, en esa época, en el Martinato. Mangoré vino y estableció la Academia de Guitarra Clásica mangoreana, única en el mundo. Sí. Salarrué, ni tengo que decir quién es, claro. Claudia Lars. El pintor Valero Lecha, el español que el general Martínez invitó también, así como Mangoré, para que le ayudara a establecer la cátedra de pintura, y que fue quien, por cierto, hizo la cara mortuoria de Mangoré el día que murió. Él hizo una pintura, que es la única que se tiene. Desgraciadamente las fotografías de ese día que dicen que existen no las hemos podido encontrar. Hay muchas cosas que se han perdido y que no se sabe dónde están, y otras que se las han robado. Alguien las ha de tener. Sí, tengo que decirles que muchas Porque cosas... Porque eso pues obviamente va a costar mucho, me imagino, y cuesta, tiene su valor. Sí, tiene su valor. De hecho, muchas cosas se le llevaron personas que se aprovecharon en su época del poco conocimiento del valor de estas cosas, y muchas se encuentran en Paraguay. Se las han destruido, ¿verdad? No, muchas se encuentran en Paraguay de personas que de verdad las valoran. Sí. O sea, que ya sabían su valor y aquí pues se aprovecharon, se podría decir, ¿no? Pero así es la historia. Y lo que decía, pues llegó en 1944, Agustín Barrios Mangoré muere el 7 de agosto, 44. Hay muchas historias y leyendas al respecto, pero algo importante es cómo se lo llevaron. Cuentan cómo salieron con el cuerpo de Mangoré y se lo llevaban al cementerio de los Ilustres a través de las calles de San Salvador y pasaron por el mercado. Y dice que cuando corrió la voz de que era Mangoré, la gente hizo una fila en todas las calles, hasta de donde estaba, hasta el cementerio, gente llorando, lo acompañaron. Es increíble. Un fúnebre bastante grande. Así es. Histórico. Y volvemos a entender, tenemos que volver a entender lo mismo, de que no había redes sociales, sino que era por voz, ¿verdad? La gente escuchó el rumor, allá va el artista. Que se corre la voz, Entonces, los de la tienda, los de todos lados. Así fue, lo enterraron en el cementerio de los Ilustres, él murió intestado, significa para nuestros oyentes que no dejó testamento, pero su esposa brasileña, Gloria de Barrios, muchos dicen que nunca se casó, sin embargo, dentro de la investigación de este fenómeno Mangoré en El Salvador, tengo que decir que yo tengo el documento de la muerte de Mangoré, ¿cómo se llama? De la alcaldía, la partida de función, así es, y ahí ella firma como la viuda de Barrios de Mangoré. Y además ella se casó un año después, también tengo la partida de matrimonio con el que se casó después de Mangoré, y también se puso como viuda de Barrios de Mangoré. Entonces, si uno hace una investigación jurídica, no podría creer yo que los funcionarios de esa época, solo porque le dijeron, pusieron una cosa, sino que ellos tenían que demostrárselo. Claro, definitivamente. Entonces, hay muchas cosas que todavía hay que investigar, porque desgraciadamente por la época y el tiempo y por la poca importancia de algunas personas, pues hay muchas cosas que no están muy claras. Que necesitan más investigación. Mucho más investigación. Y el tema es tan amplio, Mangoré es increíble, es un tema rico en historia, en política, rico en música, rico en arte, rico en cultura, es decir, es amplio en todo aspecto. Definitivamente. Mira, el tiempo, la verdad es que
en estos tipos de entrevistas, pues nosotros decimos el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿no? Sí. Porque nos vamos a las historias, al pasado de El Salvador, donde muchos les interesa conocer, ¿vea?, más sobre lo que ha sido El Salvador y todo. Pero vamos a hacer nuestra segunda y última pausa, porque sí me interesaría que sigamos abordando algunos otros temas en los pocos minutos que nos quedan. Pero los vamos a dejar con una pieza de Mangoré, para que las personas que nos están escuchando a través del 88.1 FM digan, bueno, han estado hablando de Mangoré y de la historia de él, pero nos interesaría conocer alguna pieza, alguna canción o algo por el estilo, escucharla. Y sobre todo, pues estos videos los pueden ver los pueden buscar a través de YouTube como Mangoré. Ahí pueden poner Mangoré Paraguay, Mangoré El Salvador, les aparecen diferentes subtítulos en los cuales pues les aparece las diferentes melodías. Así es que nos vamos a ir a una segunda pausa musical. Los vamos a dejar con un poco de Mangoré para que disfrute este repertorio, y al regresar pues abordamos otros temas, siempre con el tema de Mangoré. Estás en sintonía de Curul Juvenil. Momento, regresamos con Curul Juvenil.
Piensa en lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro y lo amable. Piensa positivo. Piensa en Curul Juvenil. Visita nuestras redes sociales. Facebook, Curul Juvenil 88.1 FM. Twitter, @Curul Juvenil 88.1. Instagram, Curul Juvenil 88.1. Ya estamos de vuelta con Curul Juvenil. Bueno, y estábamos escuchando ahí parte de lo que de las piezas que tocó Mangoré. De hecho, Lobo me estaba contando fuera del aire de que esta es la última pieza que él hizo, y de hecho aquí en El Salvador. Comentarnos un poco sobre esta pieza. Sí, bueno, esa pieza se conoce mundialmente como Una limosnita por amor de Dios, o El último trémolo, o El gran trémolo. La verdad es que Agustín Barrios Mangoré no la dejó con nombre. Esa fue la pieza que él hizo un poquito antes de morir, y la dejó sin nombre. Sin embargo, él explicó de que él se inspiró en ese hecho costumbrista del Salvador, que en esa época pasaban los pordioseros pidiendo y tocaban en las puertas de la casa: démonos la limosna por amor de Dios. Sí. Entonces llegó una señora, hizo eso, y él pues se inspiró. Pero también tenemos que hablar que si la escucharon, es triste. Entonces es la pieza musical de un hombre que ya sabía que estaba mal, pieza nostálgica, que podía morir en cualquier momento. Él de seguro ya se sentía así. Y volvemos a lo que hablábamos, diputado. Él sabía que su patrocinador se había salido ya. Sí. Decir, ahí se puede hacer una investigación más profunda, ¿verdad?, al respecto. Sí. También lo importante de esta pieza, y para todos los salvadoreños que nos están escuchando, es que se pueden sentir muy orgullosos porque esta es considerada el gran trémolo, el más grande trémolo de guitarra clásica en el mundo. Se encuentra en todos los conservatorios de guitarra. Ustedes se meten en YouTube, en cualquier red social, y se van a dar cuenta, en África, Asia, en donde sea, que la pieza creada en El Salvador por Agustín Barrios Mangoré, su última, está tocada en cualquier parte del mundo. Entonces es un tesoro cultural, artístico, histórico del más alto valor, ¿no? Sí, interesante. Bueno, Lobo, en los pocos minutos que nos quedan, porque lo mencionamos cuando iniciamos nuestro programa, tú has ingresado lo que es una pieza de correspondencia que fue acompañada por diferentes diputados de diferentes fracciones legislativas. Cuéntanos en qué consiste esta pieza de correspondencia para que los salvadoreños pues estén un poco también al pendiente de lo que la labor que tú estás haciendo en nombre de Mangoré. Sí, bueno, la verdad es que, como había mencionado, Agustín Barrios Mangoré, no solo su figura, la importancia que tiene con El Salvador, es el iniciador de la Escuela de Guitarra Clásica Mangoriana del Salvador, que es única en el mundo. Nuevamente menciono, ustedes pueden meterse en Japón y van a ver que hay más de 200 escuelas mangorianas en Japón, en diferentes partes, en Alemania, en Rusia, en todos lados ustedes encuentran el fenómeno Mangoré. Entonces, parece que el mundo ha entendido que es una obra única. Estamos hablando de un artista del más alto nivel, y Paraguay es lugar que rompió muchos paradigmas. Todos paradigmas, es muy famoso, y Paraguay pues definitivamente el lugar donde él nació pues ya entendió eso desde hace años atrás. Entonces ellos están tratando de llevarse su cuerpo, nuestro patrimonio nacional. Y yo les tengo que mencionar algo. Ya existen 3 antecedentes legales históricos con respecto a Mangoré. Uno que fue emitido bajo el presidente Osorio, otro decreto que declaraba a Agustín Barrios Mangoré y su tumba y su obra Patrimonio Nacional de El Salvador bajo el presidente Duarte, 1985. Y el último decreto en 1994, donde se declaró el año mangoriano por los 50 años de muerte, además de declarársele amigo meritísimo de la República. Sí. Entonces ya hay 3 decretos que lo protegen hasta cierto nivel. Pero era necesario pasar a otro nivel porque, pues menciona, hay ciertos, y no es el pueblo paraguayo, son políticos que desconocen el tema de Mangoré, y que con lo que están haciendo es trastocando el tema, porque Mangoré nació en Paraguay, pero murió en El Salvador. Sí. Y hoy ya se conoce mundialmente que Mangoré nació en Paraguay y renació en El Salvador como un fenómeno mundial. Todos los salvadoreños podemos mencionar esto. ¿Y qué significa esto? Mangoré estaba olvidado, solo El Salvador lo conocía. Murió en 44. En 1950, alrededor del 54-50, en Paraguay en Sudamérica estaba tocando guitarra un reconocido guitarrista paraguayo, Sila Godoy, y el doctor Bracamonte, uno de los 12 alumnos de Mangoré, se dio cuenta que estaba tocando obras de Mangoré y le dijo: ¿ustedes saben dónde está Mangoré? No, nadie en Paraguay sabe dónde está ni dónde murió.
está en El Salvador. Es decir, El Salvador fue el que informó a Paraguay dónde estaba su más grande insignia guitarrista. En los 70, el embajador Misko Fischneller, salvadoreño, en Paraguay, incitó al gobierno paraguayo a establecer el primer monumento de Mangoré en la historia en Paraguay. Nuevamente El Salvador fue el que hizo eso. Sí. Y ahora, lo más importante, en 1968, el doctor Carlos Payés, compositor, guitarrista y pianista de El Salvador, un gran artista, pues con los alumnos que quedaban vivos deciden que ellos ya estaban viejos y podían morir, así que era necesario que Mangoré se conociera en todo el mundo y proponen que un gran guitarrista a nivel mundial lo conozca y se lo llevan a John Williams a España. John Williams queda enamorado de lo que le lleva el doctor Payés, se van a Londres, John Williams aprende la música de Mangoré, graba un disco que sale en 1975 y por ese disco el mundo conoce a Mangoré porque se hizo famoso a nivel mundial. Sí. Entonces nuevamente fue porque El Salvador hizo el esfuerzo para que se conociera a nivel mundial. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que la importancia de Barrios Mangoré con la cultura, el arte y la historia de El Salvador es de primer nivel, es de suma importancia. Y volvemos ahora al tiempos actuales, 2019. Hoy se cumplen los 75 años de la muerte de Mangoré en El Salvador. Y esta pieza que pieza de ley que se está incentivando para que se apruebe por la honorable Asamblea Legislativa es para tres cosas. Uno, para declarar este año, año mangoriano, como ya se tenía el antecedente del 94, por los 75 años de muerte. Cuando fue por los 50, en esta ocasión por los 75 años, exactamente. La segunda es para que se declare el Día de la Guitarra Salvadoreña y Mangoré, que sería el 7 de agosto por su muerte. Sin embargo, unos diputados nos recomendaban, miren, mejor pidan todo el mes porque lo merece, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros no, para El Salvador es mucho mejor. El mes mangoriano y la guitarra clásica de Mangoré. Nuevamente se lo menciono, ¿por qué? Porque es única en el mundo y ustedes se tienen que sentir orgullosos y todos tenemos que hacerlo todo lo posible por incentivar esto, porque ahora en estos bellos y dorados tiempos que la juventud necesita algo bueno para su sano esparcimiento, qué mejor que darles una cultura tan grande que es del Salvador y que está como dormida y que es tiempo de levantarla, ¿no? Sí. Y la tercera es para declarar a Mangoré salvadoreño post-mortem. Yo creo que después de tantas generaciones, y les voy a decir, después de los 12 alumnos... Eso ya ayudaría para que en realidad no se lo lleven para Paraguay. Sí, es que es tiempo de que El Salvador entienda de que no podemos estar perdiendo nuestros tesoros y que cualquier persona va a venir a saquear y manosear y lo bueno se lo van a llevar y entonces... ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda, verdad? Entonces, tengo que decirles, cuando esos 12 alumnos salvadoreños iniciaron esto, fueron los alumnos de Mangoré, eso fue, por supuesto, en 1940, ¿verdad? Pero ahora en el año 2019 tenemos al doctor Jorge Sanabria, tenemos el Cuarteto Mangoré, tenemos la Academia de Panchimalco, Mangoriana, tenemos la Academia de Cojutepeque, la de Aguachapán, es decir, miles, cientos de salvadoreños se han visto beneficiados de la cultura guitarrística que inició aquel día en que el general Martínez invitó a Agustín Barrios Mangoré. Mangoré vino y se enamoró de El Salvador y pues nunca más lo dejó. Por lo tanto, tenemos aquí un caudal valioso para nuestras generaciones de ahora y del futuro. Entonces, la pieza es básicamente eso, los 3 puntos. Pedir que el Día de la Guitarra Salvadoreña, 75 años de Mangoré, año mangoriano, y pues el postmortem para que El Salvador pues ya tenga sin ningún problema legal o futuro el patrimonio de Agustín Barrios Mangoré que le pertenece a El Salvador. Él se enamoró del Salvador y El Salvador se enamoró de Mangoré. Tengo que decirles que este 2019 han sido múltiples ocasiones que se han recordado a Mangoré. En febrero se hizo la exposición Mangoré y El Salvador, una historia de amor, en el Centro Cívico-Cultural Legislativo. Se hizo el primer festival de escuelas mangorianas de guitarra clásica de El Salvador. Todas las escuelas de todas partes vinieron aquí, hicieron un festival y los niños tocaron y todo bien hermoso. Se hizo también, se celebró el cumpleaños de Mangoré. El presidente de la Asamblea Legislativa, al quien le agradezco mucho, doctor Norman Quijano, pues hemos reconocido el cumpleaños, la muerte con diplomas legislativos de la presidencia, sí. Lo cual le agradecemos pues, porque eso demuestra de que no solo
en el nivel de los músicos, los artistas, sino que a todos los niveles ustedes encuentran el tema mangoreano ahí. Ustedes se van a asombrar cuando hablen de Mangoré a alguien y de repente alguien va a decirle, sí, yo, tal cosa. Para mencionarles, el presidente Norman Quijano fue alumno de un alumno de Mangoré. General Cepeda de la Fuerza Armada fue alumno de un alumno de Mangoré, don Cándido Morales. Pachita Tenán de Piqué, la primera reina de San Salvador, elegida en 1936, estuvo en el primer concierto de Mangoré y ella nos cuenta cómo fue esa emoción. Es decir, médicos, se me escapa el nombre, pero el director de un hospital ahorita está preparando el himno nacional con sus alumnos, no sé si ya lo tiene listo, influenciado por Mangoré. Es decir, la influencia de Mangoré es tan vasta que pocos la conocemos, pero hay que incentivarla más porque es algo muy bueno para esta nación. Interesante. Ese es el propósito de la ley. Y esto también está enmarcado dentro del trabajo del fenómeno Mangoré y El Salvador. Lo que mencioné antes, hoy podemos decir Mangoré nació en Paraguay, pero renació en El Salvador como fenómeno mundial, porque El Salvador ha sido el impulsor de todo el tema Mangoré a nivel mundial y gracias a El Salvador se conoce. Por lo tanto, por ahí va el camino. Y pues que igual está enterrado en tierras salvadoreñas, un patrimonio que como tú lo dices, es un patrimonio nacional, el cual pues como salvadoreños nos deberíamos de sentir orgullosos. Lobo, tengo solo unos pocos minutos en los cuales me gustaría cómo pueden las personas averiguar más sobre el tema Mangoré. Hay algunas redes sociales, algunos correos, algunos teléfonos en los cuales te puedan contactar para conocer un poco más sobre la historia de Mangoré, para intentar hacer algunas actividades, ¿no?, en sus municipios, en sus colonias, en sus barrios, con el tema de Mangoré, o algunas otras alianzas que se puedan realizar, pues sobre todo para este tema, y pues también donde se les estará dando a conocer cómo va el proceso dentro de la Asamblea Legislativa, que en este caso pues está en la Comisión de Cultura y Educación, sobre la pieza que tú presentaste. Entonces, ¿dónde encontramos más sobre Mangoré? ¿Dónde te pueden contactar a ti las personas que nos están escuchando, pues interesadas en conocer un poco más sobre el tema de Mangoré? Bueno, yo los invito en redes sociales para que visiten la página de Mangoré Los Últimos Días, así, Mangoré Los Últimos Días en Facebook, YouTube. Con eso, Mangoré Los Últimos Días, que es el primer documental que toca sobre el tema de Mangoré y El Salvador en exclusiva, que ya se estrenó en la Asamblea Legislativa, lo estrenamos con la Alcaldía de San Salvador en el Necrotour, que es lo último que hemos hecho, y estamos esperando pues afianzar la fecha para el cierre de los 75 años en la Plaza Barrios. Entonces le mando un mensaje al alcalde, se pongan las pilas. De ahí viene pues lo que tú mencionaste, que es bien importante. Otro paso que pues estamos incentivando es que se incluya esto que hemos hablado en la currícula educativa del Salvador. Es tiempo de que El Salvador se sienta orgulloso de lo bueno que tiene. Qué mejor que decir cualquier salvadoreño alrededor del mundo cuando le pregunte qué hay de bueno en El Salvador. El más grande guitarrista de guitarra clásica lo escogió como su segunda patria, está enterrado ahí y su escuela única en el mundo nació allá. Es muy hermoso, ¿no? Entonces es tiempo de incluirlo en la currícula. Ministro de Educación, un llamado por favor. Aquí estamos también mandándole el mensaje. En cualquier momento llegamos por ahí. Y de ahí pues tenemos también un mensaje para la ministra de Relaciones Exteriores. Ya sabemos pues que Mangoré es de El Salvador y no se puede ir. Cuando lleguen a preguntarle, es patrimonio nacional y no se puede negociar. Y es tiempo también de que todos los consulados pues llevemos este documental y estos chicos que están tocando. Tengo que mencionarles que hay músicos que están tocando ya el himno nacional en guitarra clásica, que están listos para deleitar a El Salvador, para demostrar que son capaces y ponerlo en alto. Pero necesitamos el apoyo, porque este ha sido un esfuerzo sobre todo privado, ¿verdad? Pero necesitamos ahora siempre el apoyo que nos están brindando, en este caso que nos ha brindado la Asamblea Legislativa, pero tiene que ser más amplio porque tiene que ser de nación. Inclusive el presidente, pues le hacemos la invitación para que levante la oreja y ponga atención también a estos temas, ¿verdad? Sí. Y también pueden encontrarnos en El Salvador Gaceta en Facebook, que es una guía histórica y cultural. La idea del Salvador Gaceta es tocar diferentes temas y el primer tema que ha tocado es exclusivamente sobre el fenómeno Mangoré y El Salvador. Son entrevistas con diferentes músicos nacionales e internacionales. Inclusive tengo que decirles que Paquito de Rivera, el 15 veces ganador del Grammy, vino a cerrar su gira con Berta Rojas acá en el Teatro Nacional del 2014, y él estableció ya de que en su currículum, en su música, tiene a Mangoré, y él siempre había querido venir a El Salvador, el lugar donde el Mangoré le dieron tanto apoyo
lo cuenta en el documental Mangoré los últimos días. Los invito a que lo sigan, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, Mangoré los últimos días, o Lobo Estudios 19, que es el estudio con el que yo dirijo y el que estamos haciendo este esfuerzo. Bueno, Luis Monzón nos estuvo acompañando este día en su programa de Curul Juvenil, gracias a la fracción No Partidarios. Estuvimos en el 88.1 FM de Radio Legislativa. Le invitamos a que nos escuche el próximo lunes, donde tendremos también unos invitados especiales que nos estarán dando a conocer sobre una maratón que se estará llevando a cabo en el mes de noviembre. Este día nosotros estuvimos hablando sobre Mangoré. Recuerde, puede encontrar en Facebook o en las diferentes redes sociales como Mangoré los últimos días para conocer un poco más sobre este patrimonio cultural en nuestro país. De nuestra parte, de mi parte, pues un gusto el que nos haya escuchado hasta los rincones de sus hogares, y los esperamos el próximo lunes. Siga en sintonía de la mejor programación del 88.1 FM de Radio Legislativa, y que Dios los bendiga.